Ya, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar ya con nuestra clase. Ya vamos a ir avanzando un poco sobre lo que es gestión de software, ¿ya? ¿Y a qué es lo que llamamos nosotros gestión? ¿Ya? Gestión son aquellas actividades, tareas eh, y proyectos, digamos, que tengamos, ¿ya? Puede ser una o más personas que tengan el propósito de planificar y controlar las actividades de otros, ya para alcanzar un objetivo o completar una actividad que no puede ser realizada por otros actuando independientemente. ¿Y eso qué significa? Que nosotros cuando realizamos lo que es gestión de software, es ver cómo podemos nosotros, con qué actividades o con qué tareas podemos llegar a cumplir una cierta meta, ya para poder desarrollar un sistema dentro de lo que es una institución, ¿ya? Eso podemos hacerlo de manera colaborativa entre varias personas o también de manera individual, ¿ya? Ya podemos hacerlo de esa manera, ¿ya? Hoy en día está muy de moda, digamos, de que los softwares sean hechos de manera colaborativa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que necesitamos, digamos, de la ayuda de varias personas que nos puedan ayudar o indicar, digamos, el funcionamiento de la institución. Ya nosotros cuando vamos, digamos, a una empresa o institución y queremos recabar información, nosotros no tenemos conocimiento de la empresa como tal. ¿No ven? No tenemos el conocimiento de la empresa, si esta empresa, digamos, maneja, digamos, algunos estándares dentro de lo que es su estructura, entonces no conocemos nosotros. Entonces, para eso nosotros lo que hacemos es primeramente al llegar, digamos, a la empresa, hacer un análisis, ¿ya? Y entonces apenas estamos empezando a hacer el análisis, es parte de la gestión, es una de las actividades principales por las cuales nosotros nos introducimos a lo que es el sistema dentro de la institución como tal, ¿ya? Entonces, la gestión parte de ahí. Luego, gestión de software, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, digamos, antes de iniciar una labor para realizar un proyecto? Ya, nosotros tenemos que hacer una gestión del proyecto, ya, hacer un análisis principalmente de todas las actividades que se andan ejecutando y cómo estas, digamos, afectan dentro de lo que es la institución, ya, y cuáles son, digamos, los puntos neurálgicos, ya, de la empresa que hace, digamos, que hace de que ese sistema no funcione correctamente, ¿ya? Y cómo nosotros podríamos mejorar, ¿ya? Entonces lo que hacemos nosotros es hacer un análisis, ¿ya? Empezamos por un análisis desde el principio, ¿ya? Empezando, digamos, dónde está, cómo funciona el sistema, dónde hay, digamos, problemas, ¿ya? Y cuáles son, digamos, los requerimientos de nuestros clientes, ¿ya? Al final sabemos que el sistema está hecho, digamos, para una determinada empresa o para una persona en particular, ¿ya? Entonces tiene que estar hecha a la medida del cliente, ¿ya? Luego después definimos cuál va a ser nuestra finalidad, ¿ya? Y para esa finalidad tenemos que determinar cuánto va a costar nuestro software, ¿ya? En tiempo y en dinero, ¿ya? Porque también sabemos que el tiempo implica un gasto, ¿ya? Un gasto de tiempo y de personal. Y el dinero, cuánto vamos a utilizar o va a poder la empresa, va a tener la empresa que erogar, digamos, para poder implementar ese sistema. Entonces, todos esos detalles nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de eh, hacer la gestión, ¿ya? Luego, después, ¿cuántos recursos son necesarios? ¿Ya? Seguimos hablando de los recursos. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Tantos recursos tecnológicos como también recursos eh, de materia humana, de personas, digamos, que van a desarrollar el sistema. Ya generalmente cuando se trabaja en manera colaborativa con varias personas, entonces tenemos que ver entre cuántas personas vamos a poder desarrollar ese sistema, ¿ya? Ustedes, digamos, cuando realicen su software, ya, de su empresa, institución, de lo que hayan escogido para realizar su proyecto, ya, tienen que ver cuántas personas van a entrar dentro de ese proyecto.
¿ya? Generalmente se distribuyen, digamos, las actividades, ¿ya? Entre lo que son los programadores, los analistas, de los diseñadores gráficos, ¿ya? Y también el personal que va a realizar las pruebas, ¿ya? No se olviden que todo sistema tiene que realizar pruebas. No se puede directamente implementar y ponerlo, digamos, en funcionamiento, porque pueden haber errores y demás. Y ustedes saben que la información es muy importante. Ya, luego también tenemos que definir cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar, qué pasos vamos a seguir para poder desarrollar nuestro sistema eh, y en cuanto a qué tecnologías vamos a utilizar en cada una de estas tareas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que especificar todo eso. ¿Ya? Entonces cuando ustedes vayan a desarrollar su sistema, tienen que ir viendo esos aspectos. ¿Ya? ¿Qué tareas van a realizar para hacer su software? Van a crear, digamos, una base de datos, van a, eh, van a hacer el diseño de pantallas, van a hacer las pruebas, ¿no? Entonces, cada una de esas son las tareas que se van a ir ejecutando o se van a ir realizando a medida que vayan ustedes desarrollando, ¿ya? Luego tenemos la parte del tiempo, ¿ya? El tiempo es algo fundamental dentro de lo que es gestión de proyectos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que darle al cliente tenemos que darle una fecha de entrega de nuestro sistema, ¿ya? Generalmente nosotros lo que hacemos es un cálculo aproximado de lo que nos va a tomar el tiempo, el sistema, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que eh, todas esas actividades que vamos a realizar y demás, cada una de esas actividades nos va a llevar, digamos, un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, para eso nosotros utilizamos algunas herramientas, ¿ya? Ya vamos a ir viendo más adelante. Utilizamos algunas herramientas como, por ejemplo, los diagramas de Gantt, eh, ya los CPMs y demás, son diagramas que nos permiten, digamos, establecer los tiempos para cada una de las actividades dentro de lo que es el proyecto, ¿ya? Tenemos que comparar el desarrollo, digamos, de un sistema con la construcción de un edificio, ¿ya? Nosotros cuando hagamos, digamos, el análisis o la parte de gestión, estamos haciendo, digamos, comparando, ¿no? Con el edificio, estaríamos haciendo la parte del diseño de la casa, ¿ya? Estamos haciendo el diseño de la casa, preguntando, digamos, al cliente cuántas habitaciones quiere, si quiere, digamos, un edificio, digamos, de 3 pisos, 4 pisos, ya qué servicios va a necesitar, si van a ser condominios, si van a ser por departamentos y demás. Entonces, o sea, cada una de las actividades tenemos que ir determinando qué actividades o cómo va a ser desarrollado el sistema. Entonces, el tiempo es fundamental, digamos, para cada uno de esos espacios. Ya tenemos que darle un tiempo, digamos, a la parte del análisis, hacerle un tiempo a lo que es el desarrollo, ya hacer un tiempo a la implementación y hacer un tiempo a lo que serían las pruebas. Y al final, hacer la entrega correspondiente. ¿Ya? Y debemos cumplir. Ya, esto es fundamental porque cuando nosotros nos comprometemos a desarrollar un sistema, tenemos que pensar que el cliente se va a sentir satisfecho si nosotros le entregamos el sistema en el tiempo establecido, ¿ya? Tenemos que, por esas razones de que debemos estructurar nuestros tiempos, ¿ya? No podemos, digamos, pasarnos de un tiempo ni tampoco extendernos demasiado, ¿ya? Si acabamos mucho más antes es mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, en la parte del análisis, yo les comento, ¿no? Empezamos con el análisis, ¿ya? Por ejemplo, estaba previsto, digamos, una semana para hacer el análisis, pero si ese análisis ustedes lo han hecho, digamos, en 1 o 2 días, ¿ya? Eso no implica, digamos, que toda la semana ya estaría perdida, ¿ya? O vamos a esperar a que sea el próximo tiempo para poder empezar la siguiente actividad. Ya, entonces inmediatamente, si se acaba una actividad, entonces inmediatamente se debe continuar con la siguiente. ¿Eso para qué? Para evitar los retrasos, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos, si en algún momento alguna actividad, por decirles, nos toma mucho más tiempo, entonces ya vamos a tener ese espacio que hemos acortado en la parte del análisis, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes vayan planificando y de esa manera poder acortar, digamos, el tiempo
en el desarrollo. Ya así al final van a tener mucho más tiempo para poder hacer pruebas y demás, ya, cosa que tampoco son sencillas, ¿no? Cuando se tiene un sistema es necesario generar pruebas, ya, y estas tienen que ser, digamos, con eventos reales, ya, pruebas de campo, ya, en funcionamiento, ya, entonces es necesario, digamos, tener bastante tiempo para ese punto. Luego, ¿qué es lo que gestionamos cuando nosotros vamos haciendo nuestro proyecto? ¿Ya? Entonces, para eso nosotros utilizamos lo que son métricas, ¿ya? Las métricas nos permiten realizar mediciones, ¿ya? Nos permite medir cada una de las actividades para determinar qué tan efectivo está nuestra gestión de proyectos. Ya nuestro proyecto tiene que ir cumpliendo una cierta cantidad de tiempos, límites y también gastos. Ya no olvidemos que cada actividad va a implicar un gasto, ya sea este de tiempo o un gasto económico, ya, y también del uso de recursos humanos, ya, de personal. Ya, entonces debemos saber cuánta es nuestra productividad en ese tiempo, ya, cuánto estamos produciendo, si estamos avanzando en el proyecto, ya, cuánta calidad damos en el producto que estamos dando, ya, qué productos aumenta la productividad y quién produce mayor y quiénes producen menos. Ya, cuando se trabaja en grupos es fundamental el hacer ese análisis y hacer mediciones, ¿ya? Especialmente en la parte de la calidad. La calidad es fundamental, digamos, en el uso de desarrollo de sistemas, ¿ya? Porque no podemos entregar un producto, ya un producto, digamos, a un cliente el cual no se sienta satisfecho con la interfaz o no se sienta satisfecho, digamos, con el diseño que le hemos presentado. Entonces, a cada momento nosotros debemos ir haciendo ese análisis, si ese software está cumpliendo con las características que el cliente quiere, ¿ya? Muchos de los sistemas de información, ya como les dije anteriormente, se desarrollan, digamos, de una manera rápida, sin tomar en cuenta muchos detalles en la parte del diseño, ¿ya? Y a veces, muchas veces es fundamental, digamos, que se pueda utilizar ese espacio, ya ese espacio para tomarse un poco de tiempo para que el software sea mucho más amigable y más cómodo hacia el cliente. Ya el cliente lo que nos va a pedir en el momento que nosotros le entreguemos el sistema es que el sistema pueda cumplir con las tareas. Pero aparte de eso, él tiene que sentirse bien al momento de utilizar el sistema. ¿Ya? Si tenemos, digamos, un sistema con mucha imagen o mucho brillo, digamos, ya al cliente le puede resultar hasta molestoso, digamos, el manejo del sistema. Y eso no implica que sea un sistema de calidad. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la principal función, que es el de satisfacer la comodidad visual, interactiva de el cliente. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta todos esos detalles cuando se desarrolla un sistema. Luego las medidas están relacionadas con los costes, el tiempo, ya cuánto vamos a utilizar de dinero, de recursos, ya el tiempo también es un recurso, el cual es muy valioso el tiempo. Ya como les dije, un proyecto no tiene que ser retrasado, jamás tiene que ser retrasado. Se tiene que cumplir los tiempos. Siempre puede haber, digamos, inconvenientes. Por esas razones que apenas se termine una parte, digamos, una tarea, es recomendable que se continúe inmediatamente con la otra. Y si fuera posible realizar paralelamente alguna, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de diseño y pruebas, cuando ustedes ya están desarrollando, ya se está implementando el sistema, ya con la codificación, ya se pueden empezar con algunas pruebas a medida que se va haciendo el sistema, ya para que se pueda agilizar un poco más el, pro, el, la programación y la entrega del producto. Ya, entonces es importante que se vaya haciendo de esa manera. Ya, entonces para eso necesitamos lo que son nuestras métricas y también que generen esa planificación en base a proyectos que tengamos anteriormente. Ya generalmente cuando nosotros vamos programando, a medida que vamos haciendo el desarrollo de sistemas, ya las personas que ya son, digamos,
ya han desarrollado sistemas con anterioridad, entonces ya saben, digamos, en qué tiempo van a tardar, digamos, en programar un determinado módulo, un determinado sistema, ¿ya? Entonces, eso es parte, digamos, de lo que es la experiencia de las personas, ¿ya? Pero eso se va ganando, digamos, con el tiempo. Pero es importante, digamos, que ya tengamos una idea de cómo podemos hacer toda esa planificación de tal manera de que no nos falte, digamos, ¿no? El espacio para poder desenvolverse mejor. Ya luego tenemos el análisis de riesgos. Ya tenemos que analizar qué riesgos pueden ocurrir durante nuestro desarrollo, nuestra implementación del sistema. Para eso debemos identificar los riesgos, ¿ya? Hacer un cálculo de los riesgos posibles, ¿ya? Calcular, digamos, cuándo puede ocurrir un determinado riesgo, ¿ya? Priorización de riesgos, ¿ya? Priorizar cuáles son los riesgos más importantes y cuáles no son tan importantes y tal vez hasta se pueden pasar por alto. ¿Ya? ¿Qué estrategias de control de riesgos? ¿Ya? ¿Qué estrategias vamos a tener para poder controlar los riesgos que se nos presente en un futuro dentro de lo que es nuestro desarrollo? ¿Ya? Luego tenemos la resolución de riesgos. Ya a eso se refiere con poner las respuestas o las posibles soluciones a los riesgos, ¿ya? Plantearse qué es lo que vamos a hacer en el momento que pase una contingencia, ¿ya? Y también lo que sería la supervisión de riesgos, ¿ya? Ir controlando que los riesgos no vayan a ocurrir y también ya ir, digamos, adelantándose al riesgo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, ¿ya? De riesgos, tenemos que ver qué factores podrían interrumpir el normal desarrollo de nuestro proyecto. Ya por decirles, ustedes están desarrollando, digamos, en su casa, su sistema y demás, tienen que tomar en cuenta que las computadoras son prácticamente, eh, se pueden arruinar en cualquier momento, ¿no? Entonces, para eso ustedes deben tener un plan de contingencia. A eso se llama, digamos, el análisis de riesgos. Sería un riesgo de que la computadora donde están trabajando se estropee o se arruine directamente, ¿no? Entonces, para eso lo que tienen que tener es un plan de respaldo. ¿Cuál sería el plan de respaldo si su computadora se quema o demás? Entonces, sería la creación, digamos, de backups constantes, ¿ya? De tal manera de que ustedes puedan, digamos, encontrar ese software o poder, digamos, volver a colocar dentro de lo que es una computadora nueva, ¿ya? En el caso de que pasara la quema de su computadora. Ya otro error, digamos, que puede ser un riesgo tecnológico, ¿ya? El riesgo tecnológico se refiere a que posiblemente ustedes están trabajando en una determinada plataforma, digamos en PHP, puede ser, ¿no? En un entorno web. Están trabajando en un entorno web y, por decirles, puede ser de que se haya actualizado, digamos, la nueva versión, ya una nueva versión, y los comandos que ustedes están utilizando dentro de lo que es su programa ya no funcionan en esa nueva versión, ¿ya? O puede ser de que ustedes hayan programado, digamos, en una computadora con una versión anterior o antigua, ¿ya? Y llegado el momento, digamos, se les estropea la máquina, tienen que volver a instalar, pero ya no encuentran esa versión de software, ¿ya? Si no encuentran esa versión, ¿qué es lo que van a hacer? Ya tendrían que actualizar todo su sistema a la nueva versión que tienen, y eso les va a tomar mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, esos son riesgos que pueden ocurrir, ¿ya? Y a los cuales nosotros tenemos que estar, digamos, preparados para poder solucionar en su momento, ¿ya? Entonces, como les decía, ustedes deben planificar, digamos, cuando ustedes planifican su proyecto, ya, ustedes ya han debido planificar cómo lo van a hacer y demás. Ustedes tienen que ver qué riesgos podrían ocurrir, ya, ustedes conocen, digamos, su ambiente de trabajo, dónde lo van a realizar y demás. Entonces tienen que tener en cuenta esos riesgos. Ya hay diferentes clases de riesgos, pueden ser hasta riesgos económicos, puede ser. ¿Qué pasa si, digamos, ustedes ya, digamos, están realizando en su computadora, digamos, su computadora se quema y tienen que comprarse otro y no tienen, pero los recursos, digamos, para poder comprarse una computadora.
Entonces, ¿qué es lo que pasaría en ese momento? Ya dejarían de hacer el proyecto, se prestarían, digamos, de un amigo o alguien, no sé, pero no es lo mismo, no va a prestarse una computadora de alguien que a tener una propia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener un plan de respaldo, siempre tiene que haber, digamos, una forma de poder solucionar cualquiera de las contingencias que sucedan. Entonces, ustedes al momento de implementar su sistema y demás, entonces ustedes lo corrigen, ¿ya? Y lo corrigen de buena manera, de tal forma de que su proyecto pueda, digamos, encaminarse y continuar, ¿ya? Y eso es fundamental en la parte de los tiempos, ¿ya? Nosotros sabemos que no puede haber ningún tipo de retrasos, ¿ya? Y si nosotros, digamos, no hemos tomado ese tipo de previsiones, entonces los retrasos en cualquier proyecto se va a hacer mucho más grande o más extenso, ¿ya? Si nosotros hemos programado, digamos, nuestro proyecto en unos 3 o 4 meses, ¿ya? Y por decirles a medio camino, en medio proyecto, se ha quemado, digamos, el disco duro y no teníamos un plan de respaldo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a tener que volver hasta el inicio, ya volver a implementar todo y llegar, digamos, hasta el punto en el que han estado. ¿Ya? A veces, digamos, algunos riesgos, como por ejemplo ese que les mencioné de que se arruine y tienen que iniciar desde el principio, muchas veces, a veces es un poco más, bueno, se puede también, digamos, aprender, digamos, de los errores, ¿no? Uno a veces cuando aprende, cuando le pasa, digamos, una desgracia de ese tipo, ya en la que no estaba previsto, entonces uno trata, digamos, de solucionar eso de alguna manera, ¿no ve? Entonces, las mejores soluciones a veces ocurren una vez que pasan eh, las situaciones, ¿no? Entonces, uno recién a veces actúa de esa manera, ¿ya? Generalmente yo, por ejemplo, cuando estaba realizando mi proyecto de grado, ya se borró toda la información, ya no sé qué pasó, o algún virus o qué sé yo, y lo borró toda la información, ya se perdió totalmente y tuve que regresar, digamos, unas 4 o 3 semanas antes, ya de lo que estaba realizando, pero eso me ha servido, digamos, para encontrar algunos errores, ya yo tenía, digamos, algunos errores dentro del programa que no me había dado cuenta, ¿no? Hasta que estaba, digamos, hace 4 semanas atrás. Ya, y al momento de rehacer o reiniciar, digamos, el proyecto, ahí recién, digamos, he podido encontrar esos problemas. Entonces, lo que he hecho ha sido, digamos, aprovechar, digamos, ese tiempo para corregir esos errores que a la larga, digamos, tal vez me hubieran retrasado en el tiempo, ¿no? Más adelante. Entonces, lo que he hecho es corregirlos ya en ese momento. Entonces, se va, digamos, sobreponiendo, ¿no? Las actividades, ¿ya? Muchas veces algunas actividades son simultáneas, ¿ya? Se pueden colocar una sobre otra o empezar, digamos, una paralelamente con la otra, ¿ya? Entonces, es conveniente, digamos, tratar de tener, digamos, ese tipo de soluciones, ¿ya? Para que no haya ningún tipo de retrasos, ¿ya? Entonces, hay que tomar muy en cuenta lo que son los riesgos. Ya luego también tenemos que ver lo que es la planificación temporal. Ya hemos hablado de eso desde el anterior, sobre lo que es la planificación. Lo que se hace es identificar cada una de las tareas que se van a realizar. Luego, establecer sus independencias. Ya nosotros sabemos que cada una de las actividades tiene un cierto grado de independencia, pero nosotros sabemos también que todas están entrelazadas. Una depende mucho de las otras, ¿no? Luego es la estimación del costo. Ya la estimación de costo. La estimación de costo es un esfuerzo, una duración y una disponibilidad de recursos. ¿Ya? Entonces son todas las actividades que, digamos, podemos utilizarlas, digamos, para realizar nuestro sistema, ¿ya? Cuánto de esfuerzo vamos a utilizar, qué duración, la disponibilidad de recursos que tenemos y demás, ¿no? Luego se asigna también se asigna qué recursos vamos a utilizar, ¿ya? Se asignan los recursos, ¿ya? Entonces es importante, muy importante, digamos, asignar recursos a la institución, ¿no? Al proyecto que estamos realizando. Ya vamos a necesitar siempre, digamos, en algunos casos, tal vez la compra, digamos, de licencias
vamos a necesitar, digamos, que más personas intervengan, digamos, en el desarrollo, en la implementación, ya, y esto es dable, ¿no? Siempre en cada proyecto puede ser de que para cumplir, digamos, el tiempo que se ha estipulado, que se ha planteado, necesitemos de otra persona más que nos ayude, digamos, en la programación, y eso nos va a incluir en un costo, porque nadie tampoco lo va a hacer de gratis, ¿no ve? Y tiene, digamos, un referente sobre eso, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Luego se establece lo que es las de tareas, ya tenemos que establecer cuáles van a ser las tareas que vamos a ir haciendo y la relación entre cada una de ellas. Ya hay muchas veces que hay actividades o dentro de lo que es nuestro sistema, cada uno va a estar interrelacionado uno con otro. Entonces, para eso hay que establecer las de tareas. ¿Cuáles vamos a realizar primero? ¿Cuáles tienen mayor prioridad? ¿Y cuáles partes, digamos, del sistema van a funcionar de manera principal? Como por ejemplo, si ustedes, digamos, están diseñando un sistema de ventas, digamos, ¿no? Tenemos un sistema de ventas. Ese sistema de ventas necesariamente va a necesitar, digamos, de un módulo que va a ser la introducción de la información, ¿no veo? O del inventario de productos, ¿ya? O el registro de productos. Entonces, sí hay una relación y esa tarea tenemos que ver cuál vamos a realizar primero. ¿Vamos a realizar el módulo de ventas o vamos a realizar el módulo de registro de productos? Ya por orden, entonces nosotros delimitamos cuál se va a realizar primero. Entonces sería el registro de productos, ¿no? Entonces, ahí hay que establecer cuáles son las tareas que vamos a realizar de manera principal, ¿ya? Luego tenemos lo que es el seguimiento y el control. Ya, eso es obvio, ¿no? Hay que hacer un seguimiento constante de cómo se está implementando todo lo que es nuestro sistema y cómo este, digamos, va a ir incluyendo en él, va a ir, digamos, mejorando a partir del tiempo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir controlando que el proyecto esté, digamos, encaminado en lo que corresponde, si se está realizando de manera coherente, si está, digamos, cumpliendo con las necesidades del cliente, si vamos a poder cumplir, digamos, con el tiempo estipulado y demás, ¿ya? Y agilizar, digamos, el movimiento del sistema, ¿ya? Yo por eso les decía, cuando ustedes inician, digamos, su proyecto, ya vayan desarrollando el sistema, porque el desarrollar un sistema así bien hecho y con todo lo que debe tener, toma bastante tiempo, ¿ya? Y siempre va a ocurrir, digamos, algunos errores, fallas, van a ocurrir algunos percances, ya, pérdida de información, como les comentaba, ¿no? Puede haber pérdida de información, después puede haber, digamos, algún tipo de inconveniente, digamos, en la parte económica, puede ser, se arruina un equipo y no tenemos para comprar el equipo, ya, entonces hay bastantes situaciones que nos puede, digamos, ocasionar retrasos. Entonces hay que hacer un seguimiento y un control constante, ¿ya? Y más aún si esto es, digamos, es un desarrollo, digamos, colaborativo entre varias personas. Ya cuando es un desarrollo colaborativo, más aún se debe hacer el control. Si es que las personas están cumpliendo, digamos, con el proyecto, ya porque no por una persona podemos retrasar el proyecto. ¿No? Entonces, si alguien del equipo está retrasando el proyecto ya y digamos el tiempo establecido ya se ha pasado, entonces nosotros debemos corregir esas desviaciones que han surgido, ¿ya? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos realizando la gestión del proyecto. Luego, más o menos hay algunos pasos que siempre se van a ir repitiendo en cada uno de lo que son los proyectos, ya que sería, digamos, una redacción de la propuesta, ya. Una, una de las actividades sería la redacción de la propuesta, cómo vamos a encaminar, cuál es la propuesta que estamos poniendo. Ya en la anterior clase yo les pedí una vez que redacten, digamos, cuál era su proyecto. Ya, entonces más o menos está acá encaminado a esa primera parte, que sería la redacción de la propuesta, cómo nosotros lo vemos al sistema, ¿ya? ¿Cuál es nuestra perspectiva a partir de nuestros conocimientos que tenemos? Ya luego tenemos lo que sería la planificación del proyecto, ¿ya? Entonces el siguiente tiempo, digamos, o el siguiente paso que deberíamos realizar es planificar nuestro tiempo, ¿ya? O planificar ya nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a encaminar? ¿En cuánto tiempo lo vamos a realizar?
ya qué recursos vamos a necesitar para utilizar, para poder hacer nuestro sistema. Ya vamos a necesitar, digamos, quién sabe, tal vez vamos a necesitar aprender un nuevo lenguaje de programación, ya tal vez conseguir, digamos, plantillas para poder realizar, digamos, eso en un entorno web, tal vez vamos a necesitar una plantilla, ya vamos a necesitar tal vez algún otro sistema extra, digamos, para poder realizar algún diseño y demás. Entonces, tenemos que planificar todo eso en la parte de planificación. Luego tenemos que hacer una estimación de costo. Ya no se supone que no va a ser, digamos, un costo exacto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, digamos, inconvenientes que nos van a hacer, digamos, de que nuestro presupuesto no vaya, digamos, en el mismo, eh, la misma cantidad. Es como una construcción, ¿no ves? Estamos construyendo y puede ser de que suba, digamos, el precio de los azulejos o de los materiales y automáticamente, digamos, nuestro costo o nuestro costo se eleva, ¿ya? Como también puede ser que se reduzca, ¿ya? Por eso se hace una estimación de costos, ¿ya? Más o menos cuánto nos va a realizar, nos va a llegar a costar la implementación y la creación de ese sistema, ¿ya? En cuanto a tiempo, recursos humanos, eh, ¿ya? Y dinero también, ¿no? Luego tenemos supervisión y revisión del proyecto. Ya se va haciendo eso se va haciendo de manera continua durante toda la etapa del proyecto. Ya durante toda la etapa del proyecto, nosotros vamos haciendo la supervisión y revisión del proyecto si este se está encaminando y se está realizando. Ya, si ustedes lo están realizando de manera, digamos, personal, cada uno, digamos, con su proyecto, ¿no? Y creo que es lo que hace la mayoría. Ya tenemos que cumplir, digamos, con las metas que nos hemos propuesto, ¿ya? Y una de las mejores formas es de que ustedes se hagan, digamos, la planificación, ¿ya? Del proyecto por tiempos y cumplir esos tiempos. Ya traten de no retrasarse, traten de no extenderse demasiado. Entonces es fundamental, digamos, que ustedes vayan haciendo eso, ¿ya? Luego, la selección y evaluación del personal, eso va más que todo a la parte cuando ustedes se realizan en un sistema de manera colaborativa con varias personas, ¿ya? Por ejemplo, uno puede ser experto, digamos, en ventas, uno puede ser experto en inventarios, uno puede ser experto, digamos, en almacenes y demás. Entonces, a partir de eso, nosotros, digamos, evaluamos, digamos, a qué personal vamos a necesitar y en qué campo, digamos, le vamos a poner a trabajar, ¿no ve? Entonces, hay muchos que podemos ser especialistas en algo, ¿no ve? No todos somos iguales y ahí tenemos siempre alguna característica que nos diferencia de los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en la selección y evaluación del personal, ¿ya? Ver qué personas, digamos, pueden contribuir al desarrollo del sistema. Luego tenemos la redacción y presentación de los informes. Ya a medida que ustedes vayan realizando sus proyectos, van a ir presentando, digamos, su avance, en este caso sería su materia de taller de grado, ¿no? Él les va, digamos, ir mostrando el avance y también eso va a ir de la mano con lo que serían sus tutores. Supongo que les van a asignar, digamos, tutores, ¿no? Para su desarrollo de sus propuestas y demás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les facilita, digamos, ¿no? Para el poder hacer el desarrollo. Pero parte mucho de su entrega, digamos, y su capacidad para poder desenvolverse en lo que es ya en su proyecto como tal, ¿ya? No se olviden que todo lo que han aprendido durante todo este tiempo en el instituto y demás, les va a llevar a ese punto en el cual ustedes van a poder mostrar, digamos, un producto software en base a sus conocimientos adquiridos, ¿no? Entonces ya tienen, digamos, conocimientos en programación, tienen conocimientos en bases de datos, tienen conocimientos en matemática, en todo lo que han ido llevando, ¿ya? Entonces, todo eso les va a ayudar, digamos, al desarrollo de su sistema, ¿ya? Y más aún, digamos, los conocimientos que tengan ustedes respecto al sistema mismo, ¿ya? Ustedes tienen, digamos, ¿no? El sistema, y ese sistema les va, digamos, llevar a investigar un poco más, indagar un poco más de cómo es el funcionamiento y qué cosas se pueden mejorar dentro del sistema. Ya, yo creo que quedamos ahí. ¿Cuál sería, digamos,